Siempre cuando llega la noche de Shavuot, tenemos este dilema de qué estudiar. Y me sucede en el Beit Knesset que llamo a la gente para que se vengan a estudiar en la mesa donde estamos todos, el famoso Tikkun. Y mucha gente dice, no, es que si Tikkun, como se dice, ese Tikkun es solamente para los abuelitos, solo para los yitos. Nosotros queremos estudiar otra cosa. Entonces, el Beit Knesset se divide. Unos leen el Tikkun, unos estudian Gemara, unos estudian el Teilim y etcétera. ¿Cuál es el fondo de ese famoso Tikkun que se instituyó leer la noche de Shavuot? En verdad, aunque la versión que siempre sabíamos del motivo de la desvelada de Shavuot es porque cuando llegó el momento de recibir la Torá, entonces la noche previa a que Hashem entregue la Torá, a Israel durmieron, a tal grado que cuando Hashem vino a entregar la Torá, tuvo que despertarlos para entregarles la Torá. Para remediar, que ellos se quedaron dormidos la noche previa, entonces hacemos nosotros la capará de esto y nos quedamos despiertos toda la noche. Sin embargo, el Eben Ezra dice al revés. El Eben Ezra en Perashat Yitro, él dice de que justo al revés. En verdad, ya que Am Israel no podían dormir por las ansias, las ganas y la emoción de recibir la Torá, por eso existe esa costumbre de que nosotros imitamos a lo que hicieron ellos previo a Matan Torá. Ahora, ¿cómo se traduce en nuestros tiempos? Matan Torá, pues ya fue, la Torá se entregó. Pero si quisiéramos nosotros imitar esas ganas, esa emoción, esa ansia por recibir Torá, ¿cómo se podrá manifestar para nosotros? Sería entonces con ganas de crecer, de recibir más Torá, de abarcar más mitzvot, de superarnos en nuestro estado espiritual, querer tener más, querer expandir nuestros horizontes en lo que tiene que ver con Torá y con las mitzvot. Así se demostraría la emoción de que ya no aguanto por la entrega de la Torá, quiere decir quiero más. El problema que tenemos nosotros cuando queremos más, cuando queremos crecer, y eso se manifiesta en todos los aspectos. Por ejemplo, hicieron un estudio en Estados Unidos. El 60% de la población en los Estados Unidos, el 60%, en Año Nuevo se propone algo, los famosos propósitos de Año Nuevo, que nosotros, Belat Shvi, también los tenemos en Rosh Hashanah. Ahora, de toda esa gente, millones y millones de personas que se proponen hacer un cambio en su vida, superarse, mejorar, etcétera, solamente el 8% de toda esa gente llega a completar su propósito. Y de toda esa gente que no llega a hacer realidad sus propósitos de Año Nuevo, el 25% lo acaban dejando la primera semana que empieza el año. Quiere decir que nos cuesta mucho trabajo, si nos ponemos a pensar también nosotros, ahora que estamos meses después de Rosh Hashanah. ¿Qué recibimos en Rosh Hashanah? Y el que sí se acuerda de cuál fue su Kabbalah, su propósito, sí lo llevó a cabo la mitad del propósito, ¿o hace cuánto lo dejó? O ya ni se acuerda cuál fue su propósito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llevar a cabo nuestros proyectos?
Los psicólogos descubrieron de que, escuchen cómo fue el experimento. Pusieron a un grupo de niños en una sala de espera y otro grupo de niños en otra sala de espera. Un grupo de niños, en lo que esperaban pasar para hacer un examen, les pusieron galletas de Choco Chips. Y les dijeron, niños, pueden comer las galletas que quieran. Adelante, en lo que pasan a la sala del examen, sartén. Y al otro grupo de niños les pusieron la misma caja de galletas de Choco Chips, pero les advirtieron que el que agarre una sola galleta ya no tiene permiso de hacer el examen. Entonces estuvieron ahí, no sé, 10, 15 minutos. Entonces los de una sala comían galletas, comían, pues ¿qué vamos a hacer en lo que pasamos a hacer el examen? Los otros, se les hacía agua a la boca, pero no podían tomar ni media galleta porque los expulsaban y les suspendían el examen. Ellos querían checar quién tuvo más paciencia para hacer el examen y a quién le fue mejor en el examen. Pues van a creer que aquellos que los dejaron comer galletas tuvieron más dedicación, más paciencia y más éxito que aquellos que estuvieron 15 minutos y no les permitían tocar las galletas y ya no aguantaban la tentación. ¿Qué descubrieron los psicólogos? Que aquello que nosotros llamamos fuerza de voluntad, pues ese recurso que se llama fuerza de voluntad es limitado. Y aquellos niños que nos dejaron comer las galletas no tuvieron que aplicar ahí la fuerza de voluntad. Cuando llegó el momento de hacer el examen, entonces tenía más fuerza de voluntad para hacerlo, tenían más cantidad de fuerza de voluntad. Pero los que ya habían agotado su fuerza de voluntad porque no nos permitieron comer las galletas, cuando llegó la hora de la hora y tenían que hacer el examen, pues ya se había agotado esa fuerza de voluntad y ya no tuvieron la suficiente paciencia y detenimiento para hacer la prueba. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos metas demasiado altas y ambiciosas, porque todos decimos el mismo término, todos queremos crecer. Y si hablamos del espiritual, decimos, quiero tener más espiritualidad, quiero cumplir más mitzvot, quiero estudiar más Torah. Pero cuando llega el momento de hacer una ruta para ver cómo vamos a llegar a ese crecimiento, ahí es donde a veces nos falla y nos ponemos cosas tan grandes, proyectos tan ambiciosos, que cuando empezamos a hacerlos, eso requiere tanta fuerza de voluntad que nos agotamos, nos tumbamos antes de ni siquiera empezar. De por sí ya ejercitamos tanto nuestra fuerza de voluntad en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras labores del día a día, que cuando llegue ese momento que queremos nosotros dar el cambio y poner otra vez fuerza de voluntad para hacer ese cambio, entonces el recurso de la fuerza de voluntad se escasea. Y ya cuando, no sé, una persona, no hablemos de lo espiritual, una persona que se puso como propósito de año nuevo, bajar de peso. ¿Pero cuál es su plan para bajar de peso? Va a ir a partir de mañana 1 hora al gimnasio. No vuelve a comer en 6 meses un carbohidrato o lo que quiera. Cosas tan grandes que el primer día tal vez ir al gimnasio, pero por poner tanto esfuerzo para eso, uno se tumba. Son metas demasiado grandes. Por eso, lo que recomendaron para que la persona logre cambiar o mejorar o aumentar o lo que quiera que nosotros estemos esperando de nosotros y lo nombremos como superación, es de que ni siquiera requiera el cambio que queremos hacer una gran fuerza de voluntad. Que sean cambios tan pequeños que nuestro cerebro esté de acuerdo en hacerlos porque no le van a requerir tanto trabajo ni tanta dedicación.
Y cuando poco a poco uno va haciendo esos hábitos, y nos vamos acostumbrando a esa mejora o a ese pequeñísimo cambio, entonces podemos ir subiendo de eslabón, porque no tenemos como que esa defensa, digamos. Nuestro cerebro no va a repeler esas mejoras que queremos hacer, porque son cosas ínfimas, muy pequeñas. Quiere decir que nosotros, por un lado, tenemos que tener mucho deseo de abarcar y muchas ganas de crecer. Y si hablamos del ámbito espiritual, en Shavuot es el mejor momento para volver a hacer un rewind y empezar a planear a dónde queremos llegar y cuánto queremos crecer y cuánto estamos dispuestos a abrir esos horizontes para obtener más y más aliyá, para elevarnos más espiritualmente. Y por eso en Shavuot es el mejor tiempo para pedir eso a Kadosh Baruj Hu, que nos ayude, que nos dé herramientas para que podamos estudiar mejor, cumplir las mitzvot mejor, más mitzvot, y las que ya cumplimos, hacerlo de manera todavía más profesional. Ese es el tiempo, es verdad, pero hay que hacerlo con cabeza, con planeación, con metas reales, que sean alcanzables y que nuestro cuerpo esté dispuesto a hacerlo y no nos tumbemos la primera semana, porque si no vuelve a ser esos mismos propósitos que volvemos cada año y simplemente no logramos cristalizarlos, porque es demasiado. Pues esto es para que nos empecemos a animar a la noche de Shavuot. Así explicó a Rav Pinkus, que esto es el tikún que leemos la noche de Shavuot. Porque este tikún es extraño. Por ejemplo, la desvelada de Hoshana Rabbah, esa entiendo porque leemos todo el Humash de Devarim. Entonces, agarramos todo un cacho, todo un Humash y lo leímos. Pero lo que se hace en el tikún este del El Shavuot es algo, el que se ha dado cuenta, ¿qué hacemos? Agarramos 3 pesukim, normalmente no hay parashiot de un poquito más, pero promedio, agarramos los 3 primeros pesukim de una perashá, 3 últimos pesukim de esa perashá. Y así vamos, perashá tras perashá. Hacemos ahora a los Nebim, a los profetas, lo mismo. 3 primeros versículos de Yoshua, 3 últimos versículos de Yoshua. Ok, terminamos los profetas, pasamos a los Ketubim. Lo mismo, 3 pesukim de Megilat Esther, primeros y últimos. Y lo mismo Megilat Ruth, y lo mismo Shir HaShirim, y terminamos con Teilim. Pues, ¿eso qué significa? ¿Cubrimos toda la Torah entera? Pues sí, leyendo 6 pesukim de cada perashá y de cada profeta y de cada Ketubim. ¿Qué simboliza este tikún? Y Rav Pinkus lo explica de una manera, la verdad, maravillosa. El tikún de la noche de Shavuot es el sentimiento que nosotros tenemos que tener. Nosotros nos quedamos despiertos, dice el Eben Ezra, porque ya no aguantamos por tener más Torah. Nos surge tener más espiritualidad, estudiar más, y el que ya estudia, que estudie mejor, con más profundidad, más comentaristas. Y el que estudia poco, que estudie más minutos, pero estamos ansiosos de más. Y si se habla de mitzvot, queremos abarcar más mitzvot. Y el que no se espera entre carne y leche, ahora va a esperar. Y el que le cuesta trabajo Shabbat, hará de mejor calidad su Shabbat. Y todas las mitzvot que queramos abarcar. Pero un paquete tan grande, como que llegar y decir, estoy tan emocionado que voy a abarcar toda la Torah entera. Eso hace de que nos desplomemos. Esto no va a durar. La fuerza de voluntad que requiere para un paquete tan grande, estamos derrotados de un principio. Entonces, ¿cómo puedo mostrar mis ganas y mi emoción que tengo para que sea un año mejor, de más calidad y cantidad, cuando hablamos del ámbito de la Torah de las mitzvot? Viene el tikún de Shavuot y nos da la técnica, la llave de esto. Nosotros le tenemos que decir a Hashem, quiero abarcar toda la Torah entera.
es verdad, pero ¿sabes cómo le voy a hacer para que este proyecto sea efectivo y duradero? 3 pesukim, el principio, el final. Quiero abarcar, mis ganas es todo, pero si lo hago todo hoy, esto no tiene pies y cabeza. Entonces, mis ganas es que sí, a largo plazo quiero abarcar en calidad y en cantidad muchísimo, pero lo voy a hacer de una manera escalonada y poco a poco. Y cada día o cada mes o cada semana me voy a proponer estudiar 5 minutitos más. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que nuestro cuerpo va a poner resistencia por estudiar 5 minutos más? ¿Qué son 5 minutos más? Y el que ya estudia, pero le falta profundidad. Bueno, si estudia Gemara sin estudiar Rashi, pues voy a estudiar un par de Rashi, ya voy a empezar. Y el que ya estudia con Rashi, ¿qué va a decir? Leeré un Tosafot de par de renglones. Eso no tiene problema. Cuando son pequeñas, y el que decidirá que va a recibir el Shabbat 1 minuto antes de que empiece, y el que va a decidir que se va a enojar una vez menos al día, o que va a hablar la Shon Hara una vez menos en la semana. Esas son cosas muy pequeñitas, pero ahí empieza el cambio. Cuando tenemos constancia y lo hacemos como un hábito, diario, 1 minuto más, pero diario, lo que sea que queramos fortalecernos. Hábitos constantes y que tengan de verdad la fuerza y el efecto que estamos esperando. La noche de Shavuot es la noche de la emoción, donde le decimos a Hashem, quiero más, quiero tu Torah, quiero más Torah, y lo haré de una manera inteligente. Si bien es cierto que queremos abarcar todo, pero vamos a poner un granito de arena, un poquito cada vez, para que el día de mañana tengamos toda esa Torah que estamos anhelando todos. Chag Sameach, y que a todos se nos decrete un año lleno de muchísima aliyah, elevación, superación espiritual, en la Torah que estudiamos, en las mitzvot que cumplimos, y lo más importante, en la relación que tengamos con nuestro Creador, que podamos convivir con Hashem todo el año, y podamos así pronto ver la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amén.